Hola, muy buenas noches. Un gran saludo desde La Paz, Bolivia. Bueno, todos mis mejores deseos para ustedes. Yo soy Silvia Salinas y hoy voy a hablarles sobre evaluación transformadora. Voy a empezar a compartir mi pantalla, mi presentación para poder compartir con ustedes los contenidos que les he preparado para que podamos abrir la conversación sobre este importante tema que hace al punto central de este curso de actualización que estamos compartiendo. Bueno, quiero en primer lugar presentarme un poquito para que nos conozcamos, aunque en este caso va a ser unilateral la presentación, pero bueno, para que conozcan también un poquito desde dónde les hablo ante todo y quién soy, cuál es mi trayectoria y cuáles son también mis miradas o de dónde vienen estas miradas. Bueno, soy antropóloga de formación básica y tengo una especialización en estudios andinos y un máster en descentralización y gestión pública, ¿no? Haciendo cuentas, pues tengo 31 años de experiencia como consultora senior, investigadora y evaluadora en el sector de desarrollo social. Tengo un interés especial en asuntos de género, interculturalidad, competencias, ética y poder en las evaluaciones, ¿no? Desde diciembre del 2017 hasta inicios de este año fui coordinadora de la RELAC y he liderado el proyecto de fortalecimiento de la red que titulamos RELAC 2.0. Desde mayo del 2020 soy presidenta de la IOSE, que es la International Organization for Cooperation in Evaluation, que está compuesta a su vez por alrededor de más de 160 redes regionales y nacionales en evaluación de más de 100 países. Desde enero del año pasado soy co-líder de EvalPartners, la Alianza Global por la Evaluación. Bueno, he escrito múltiples publicaciones, he sido expositora también en distintos paneles sobre descolonización de la evaluación, evaluación transformadora, el poder de la evaluación feminista. Así que son temas que hacen un poco a mi ADN, a mi manera de ver las cosas. Puedo contarles un poquito que en los últimos años he estado realizando muchas evaluaciones a nivel global, a nivel regional, también sobre temas pues duros como los sesgos en la selección de niños sobre niñas en algunos países del Asia y de Europa del Este, lo que se denomina sex bias selection, sex bias or gender bias sex selection, es decir, la selección de eso, la preferencia de niños sobre niñas y bueno, todo lo que tienen que ver con prácticas que de ello derivan. He hecho varias evaluaciones sobre empoderamiento económico de las mujeres en la región, en México, y acabo de cerrar una evaluación en 6 países de la región de un programa dirigido a promover la igualdad en empresas privadas y actualmente estoy coordinando la evaluación del programa País del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Bolivia. Un poquito para que tengan idea de mi experiencia y con gusto pues podré compartirles más y cuando se presente la oportunidad de intercambiar. Entonces, bueno, pasando a mi presentación, la he organizado en 5 bloques. En una primera para hablar del contexto, creo que nos da un mayor impulso para pensar en una evaluación transformadora. Quiero también, como parte de un marco más bien introductorio, hablarles sobre el carácter político de las evaluaciones, luego pasar a hablar del nudo, justamente en el punto 3, sobre transformación y evaluación transformadora, qué es, cuáles son los desafíos y los elementos clave, y luego poco a poco hacer una transición, diría yo, a poder hablar no de la evaluación, sino de las y los evaluadores, de nosotras, de nosotros, sobre qué significa ser un evaluador o evaluadora transformadora, qué desafío nos plantea y finalmente compartirles unas 10 nuevas y de pronto no tan nuevas, pero importantes o más importantes competencias para evaluar y transformar en los tiempos de los ODS o Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vamos a empezar entonces hablando del contexto y aquí quiero enfatizar que no estamos solamente ante una era de cambio, sino un cambio de era. Es decir, el cambio es muy profundo y pues creo que la pandemia no ha hecho otra cosa que
poner realmente en evidencia que el tiempo ha cambiado y que hay cambios irreversibles hacia el futuro y que estamos viviendo y vamos a vivir en un futuro que se llama un futuro caracterizado por ser un futuro VICA, un futuro de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y es en un futuro con esas características que vamos a no solamente, ¿no?, tener que evaluar, sino plantearnos este reto de de la evaluación transformadora, pero a su vez es la razón por la cual debemos fortalecer este enfoque transformador de la evaluación. Y bueno, estamos en un momento también importante de los ODS. Han habido evaluaciones que pues se pronostican que no vamos a lograr los compromisos asumidos globalmente por los países, que esta agenda sin duda ambiciosa de partida pues ha quedado muy grande, que los compromisos no se han cumplido a cabalidad, los países no han hecho lo que decían que iban a hacer y que bueno, por supuesto con la pandemia las brechas se han expandido aún más, las brechas de desigualdad, las brechas pues de pobreza, etcétera, etcétera, y eso hace que el panorama sea muy poco positivo en este momento, pero a su vez una oportunidad, yo digo, para impulsar esto, más acciones hacia la verdadera transformación. Creo que es importante en el marco de los ODS poder retomar el tema del mandato central y algo que hace muy importante los ODS, sobre todo a nuestra región, y es este de que nadie se quede atrás, es decir, un foco en las poblaciones más marginalizadas y vulnerables, ¿no? Y en ese sentido que las brechas no se expandan, ¿no? Esta gráfica, esta visual, seguramente la han podido ver varias veces, se la utiliza muchísimo y marca la diferencia o marca, digamos, la distinción conceptual entre lo que es, pues, la desigualdad, es decir, todos con la misma solución, la equidad, es decir, al centro con soluciones diferenciadas de acuerdo a las características, necesidades y condiciones de cada persona o de cada colectivo, y pues bueno, nuevamente la desigualdad a la derecha, ¿no? Entonces, creo que sí es importante como un concepto, yo creo que un concepto profundamente transformador, pero que no se lo aborda necesariamente desde esa esencia. Aprovecho nada más hacer este como pie de página y comentario, es el concepto de equidad. Pero no es lo mismo equidad que igualdad, y creo que en la región hemos empezado a utilizar un poco como sinónimos. La equidad, si nos enfocamos aquí en la figura del centro, es una medida, pero el logro es un logro de igualdad, igualdad en el ejercicio de derechos, igualdad en las oportunidades, igualdad en las posibilidades, sin privilegios, sin discriminación, sin que la diversidad se convierta en desigualdad. Entonces, nada más recordemos como un elemento clave de lo que son procesos hacia la transformación, que es la equidad como un vehículo hacia la igualdad de derechos y de oportunidades. Siguiendo con el marco del contexto, nada más unos apuntes, porque esto es la manera de como sintonizar y poder encontrar el sentido, la razón realmente para promover una evaluación transformadora, y tiene que ver con nuestra región y la región más desigual del mundo, ¿no? Es una región donde el 10% de la población tiene el 70% de la riqueza y los privilegios de muchos niegan derechos a muchos, ¿no? Perdón, los privilegios de pocos niegan derechos a muchos, perdón por la equivocación. Entonces, es un aspecto muy importante, o sea, reconocer que si bien pues hay otras regiones que tienen de pronto indicadores más relevantes, más fuertes en términos de pobreza extrema, nosotros tenemos unos indicadores muy dramáticos en términos de brechas de desigualdad que, repito, se han expandido durante la pandemia. El otro día leí, no tengo aquí ahorita la precisión del dato, pero entre las personas, grupos, empresas más ricas se han enriquecido 4 veces más durante la pandemia. Sin duda, ya la pandemia se ha convertido en una oportunidad
para quienes ya acumulaban riqueza previamente, ¿no? Este dato, que es un dato no tan nuevo, pero del 2016 del Banco Mundial, muestra la cantidad de países de nuestra región que figuran en la lista de los países, de los 10 países más desiguales del mundo. Aquí tenemos, pues, bueno, en Haití, tenemos Honduras, Colombia, Brasil, Panamá, Chile, Costa Rica y México. Creo que ese es un dato muy importante porque incluso son países muy bien valorados desde otro lente, ¿no? O sea, depende de dónde nos ponemos y el lente que utilizamos para evaluar. Hay países que realmente nos puede sorprender que estén aquí en la lista de los países más desiguales del mundo. Bueno, esta nada más una imagen, es una imagen de La Paz, ¿no? Donde realmente se tocan, se rozan los sectores más ricos, el de modernidad, de desarrollo, de belleza, de bienestar con los lugares más pobres, ¿no? Son imágenes que esta imagen, pues sí, es armada, pero realmente muestra lo que ocurre realmente entre una ladera y lo que ocurre con el famoso teleférico en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que el punto es justamente poder tomar en cuenta las desigualdades y lo candentes, lo evidentes que son en nuestras ciudades, en nuestros países. Aquí retomo una frase para ir poco a poco ya acercándonos al tema específicamente de la evaluación, que la dijo Alejandra Faúndez en un webinar de la serie de Baltabú, no sé si alguno o alguna de ustedes participó, que realizamos el 2019 desde la RELA, que decía, los promedios son como la ropa de baño, ocultan lo fundamental. Yo creo que esa es una frase, pues bueno, dicha de una manera muy particular, pero para empezar a mirar que a veces, pues, justamente estos promedios que utilizamos, por ejemplo, para reportar incluso sobre datos sobre los ODS, anteriormente sobre los ODMs, para hacer valoraciones, pues resultan insuficientes y es un momento en el que hay que desempacar estos promedios y empezar a mirar las brechas, incluso las contradicciones que encierran. Hace un par de años tuve la oportunidad de hacer un estudio para la articulación feminista Marcosur sobre mortalidad materna, precisamente donde se trataba de desempacar los promedios respecto a la mortalidad materna. Y era impactante, o sea, por ejemplo, podías tener unas mejoras en la tasa de mortalidad materna nacional, pero internamente podía haberse expandido, por ejemplo, la brecha entre la mortalidad materna urbana y la mortalidad materna rural. En caso de estos es Perú. El otro tema está entre poblaciones indígenas, no indígenas, entre regiones, población afro, no afro, etcétera, etcétera. Entonces, los promedios y estas cosas más, apreciaciones más generales, no permiten realmente desempacar y por ende abordar de manera transformadora, digamos, las desigualdades que se vienen ocultando. Pasando al segundo capítulo, a la segunda sección, quiero hablar del carácter político de las evaluaciones, ¿no? Y aquí voy a lanzar una serie de como afirmaciones fuertes para hacernos pensar y reflexionar y de construir de pronto nuestra idea de que el valor, la rigurosidad de la evaluación deviene de ser neutral o apolítica. Yo creo que todo lo contrario, o sea, en realidad también hay que desestigmatizar el concepto de lo político. Lo político es inherente a las relaciones sociales, es inherente a las relaciones humanas, lo personal es político, lo social es político, y yo creo que debemos pues despojarnos de los juicios que hacemos sobre lo político, que devienen de nuestras experiencias, sobre todo macros, de nuestras experiencias con partidos políticos, con corrupción, con cosas negativas, pero en realidad la política nuevamente no es mala, es inherente y es el juego que tiene que ver, digo juego como una manera de decir, con las relaciones, con los juegos del poder y el poder tampoco es malo.
¿sí? El poder es inherente también a todas las relaciones e interacciones entre personas y ahí podemos leer un poquito también a Foucault y a otros autores. Hay distintas formas de explicar y de abordar y de conceptualizar el poder muy interesantes. Yo me adhiero a las que abordan o piensan que el poder es eso, es parte de todas las relaciones entre personas, fluye, hay macropoderes, hay micropoderes, pues bueno, esa es un poco mi posición. Yo creo que las evaluaciones involucran relaciones sociales y decisiones complejas sobre reglas y recursos entre actores que tienen intereses en los resultados de la evaluación. Yo creo que eso es importante, muy importante, y eso aplica tanto al campo de lo macro como al campo de lo micro. ¿No? En ese sentido, también es importante que como consecuencia de ello, los mismos resultados tienen o pueden tener efectos radicalmente distintos dependiendo los contextos, las coyunturas, los actores y los intereses, ¿no? Es decir, un mismo resultado frente a un escenario político puede conllevar unas consecuencias, unas decisiones y un mismo resultado. Con otros escenarios, otros actores puede llevar a otras consecuencias, ¿no? Que impactan, por supuesto, sobre su utilización, sobre la valoración de la evaluación, etcétera, etcétera. Frecuentemente las evaluaciones y sobre todo podemos hablar también del campo político más macro, pero no solamente, se diseñan para recolectar datos que apoyen la política, ¿no? Y lo que significa que existe presión sobre los evaluadores, las evaluadores. Sin embargo, yo puedo decir con carácter de hablar en primera persona o personal, desde el yo, que yo también he sufrido mucha presión en contextos de otras evaluaciones, incluso evaluaciones tituladas como feministas, de programas de vanguardia, pues mucha presión. Y hay un tema que vamos a ver un poquito más adelante, pero lo adelanto, que es el tema de pues los conflictos de interés cuando el cliente, el que es evaluado o evaluada, es el mismo que pues eso precisamente es evaluado, pero es quien da a su vez el visto bueno de la evaluación. Entonces la línea es muy sutil y son relaciones que pueden ser muy tensas porque es inevitable el carácter humano, es inevitable, son inevitables los intereses y pues hay que considerar que eso es parte de todo el proceso y la dinámica, ¿no? Que se pueden mitigar los riesgos, gestionar, que hay que confiar en las personas, la capacidad profesional, etcétera, pero no es fácil, ¿sí? No es fácil. Y la censura de alguna manera existe siempre, más menos sutil, más menos evidente, más menos fuerte, pero sí hay un tema de tensión con la independencia de las evaluaciones, repito, cuando la instancia que contrata es a su vez la instancia evaluada. Si los resultados son sensibles políticamente, nuevamente volviendo a la dimensión amplia o la mirada amplia de la política, no se usan ni se difunden, ¿no? Y sabemos que el tema de la utilización, de que las evaluaciones sean utilizables y sean utilizadas en consecuencia, es un tema crítico, porque se invierte muchísimo en evaluaciones y más allá de la accountability, ¿no? De la rendición de cuentas frente a los recursos recibidos, yo creo que el principal valor de la evaluación está precisamente en incidir, en aprender y en incidir sobre la visualización y los lineamientos hacia el futuro. También es posible que digamos, frente a una posible restricción total de que no se difundan, no se conocen, desaparecen, que es un caso al cual, un escenario, digamos, al cual nos podemos relacionar quizás en muchos casos. También existen escenarios más matizados, ¿no? Que se reinterpretan para mayor conveniencia o se seleccionan los aspectos de la evaluación que apoyan la política o programa, ¿no? Lo que ya les decía nuevamente, los temas éticos que tienen que ver, entre otros, con los conflictos de interés, ¿no? Entonces, hay poder, hay política, son productos vivos, productos que de alguna manera se negocian en términos de algunos aspectos, pues se diseñan instrumentos para mitigar el impacto de esto sobre la calidad, la independencia de la evaluación, pero creo que hay que reconocer
con humildad y esencialmente desde la humanidad, que una evaluación es eso, es esencialmente política y de ahí también deviene su potencial transformador. Entonces, si reconocemos que no existen evaluaciones neutrales como tales, que son políticas en varios sentidos, en la definición de lo que se evalúa o no se evalúa, ¿no? ¿Cómo se evalúa? ¿Cuándo se evalúa? La interpretación o valoración de los hallazgos, la socialización o no socialización de los resultados, el uso o no uso de la evidencia para la toma de decisiones. Todas estas son decisiones que podrían parecer técnicas muchas veces, pero en la gran mayoría de veces también encierran una causa, una motivación que tiene más bien rasgos, digamos, políticos, pero además las consecuencias de ellos son esencialmente políticos, ¿no? Políticas. Y yo, por el contrario de lo que podría parecer, como ya les adelantaba, considero que reconocer el carácter político de las evaluaciones les otorga credibilidad y legitimidad. Plantea desafíos sobre la rigurosidad, pero plantea desafíos en términos de otros anclajes, ¿no? Yo creo que el reconocer el carácter político de las evaluaciones de ninguna manera merma, quita el valor estratégico, la importancia de las evaluaciones, pero plantea de manera honesta este tema y también reconociendo el gran potencial que de ello deriva en términos de ser un detonador o una detonadora de procesos de transformación, ¿no? Entonces, creo que también es importante entender o conocer que existen dos tradiciones que enmarcan las evaluaciones y lo que se espera de ellas, ¿no? Sobre cómo las normas, los intereses, valores y relaciones de poder se acomodan en las evaluaciones. La tradición racional, y es posiblemente a la que la mayoría de nosotros nos relacionamos y cuando pensamos, hemos aprendido bajo esa tradición y a su vez cuando pensamos en evaluación pensamos en estos conceptos, que se refiere o sea, pone un gran énfasis en la neutralidad y la objetividad e intenta salvar la evaluación de las presiones políticas. Se orienta a producir un conocimiento apolítico, ¿no? Donde el resultado esperado es un juicio de valor y tiene que ver, por ejemplo, con todos los criterios de la evaluación de la OSD, en los que utilizamos clásicamente, pertinencia, relevancia, coherencia, etcétera, etcétera, y su aplicación. En cambio, existe otra tradición que es una tradición argumentativa, que yo creo que abre otras vetas también de posibilidad para la evaluación. Unas vetas más, digamos, humanas. Ve la evaluación como una contribución al debate informado entre intereses encontrados y de esta manera incorpora explícitamente la política en el análisis ex post del desempeño de una política pública. Está enfocada, digamos, esta tradición argumentativa en lo que es la evaluación de políticas públicas, pero yo creo que su esencia y sus elementos clave, sus postulados, aplican a la evaluación también de programas, sobre todo fuera de la política pública. No se separan hechos de valores y se adscribe al construccionismo social. Ve a la sociedad como un universo organizado de sentidos. Entonces se dan cuenta que son dos tradiciones, se las denomina así, totalmente distintas a cómo se ordena y se organiza y se acomodan las relaciones de poder y sus diversas manifestaciones en procesos de evaluación. Personalmente creo que la tradición argumentativa abre una veta muy interesante de contribución al debate informado y es en esa beta también que se generan otras múltiples y demás, de pronto más potentes posibilidades de generar, detonar, motivar transformaciones, donde se rompe con la tradición y la cultura de ver la evaluación como un proceso, digamos, donde se vienen a identificar y a expulgar, como decimos, las cosas malas y simplemente a reportar sin una comprensión de los procesos, sin una comprensión o una apertura a los fracasos, a su aprendizaje, etcétera. Entrando a la siguiente sección, según el índice que he definido, quisiera hablarles sobre transformación y evaluación transformadora. Entonces ya nos vamos centrando más en la materia específica, aunque nuevamente no hemos hablado sobre luego hemos hablado un poquito sobre el carácter político de las evaluaciones como
unos contextos y referentes que dan sentido a esto de la transformación, porque la transformación es un concepto súper potente y pues eso, es transformador, es full energía y es full acción, ¿no? Entonces, de pronto es la antítesis de lo que a veces imaginamos como un proceso que puede ser muy activo, etcétera, de evaluación, pero que se mantiene distante del cambio. O sea, puede, lo máximo que hace son generar recomendaciones para el cambio, pero incluso con mucha, digamos, con muchas pinzas y mucho cuidado. Para empezar esta sección, me gusta mucho esta cita de Catherine Hay de la Bill y Melinda Gates Foundation, cuando dice: la evidencia no nos puede llevar hacia nuevas direcciones si la limitamos solo a lo que, perdón, ya estamos haciendo. O sea, las implicaciones de apostarle a convertirnos en evaluador y evaluadoras transformadoras y de promover la evaluación transformadora son varias, son muchas y son profundas, ¿sí? Porque no se trata solamente de usar los mismos ingredientes para generar otras recetas, es muy acotado, o sea, el margen de posibilidades de generación de nuevas oportunidades, de nuevas betas, nuevos caminos con los mismos ingredientes, es muy limitado, como podrán imaginarse, ¿no? ¿Qué entendemos por transformación? Ya les decía, o sea, para mí es un término que incluso me da como piel de gallina, es un término muy, muy fuerte que incluso hay que digerirlo si lo tomamos en su verdadero sentido, en un momento, en una tendencia que yo creo que a veces hace muy light los procesos y despolitiza los conceptos. Eso ha pasado, pues, para comentarles con el concepto de género y enfoque de género que se ha despolitizado totalmente, se ha tecnificado, entonces pierden las palabras, pierden su sentido potente, ¿no? Entonces, bueno, el término transformación se usa generalmente para significar un cambio que es grande y complejo. Tomará tiempo. De hecho, se asocia con cambios de paradigma, cambios radicales, innovaciones, alternativas y transiciones. O sea, implica transiciones, pero es algo fuerte. ¿Sí? Cuando hablamos de evaluación transformadora, son evaluaciones que quieren contribuir a un cambio profundo. Y aquí hay que reconocer que si estamos hablando de transformaciones grandes, de procesos de cambio social, estos son complejos, ¿no? Son inciertos, emergentes, multilocalizados, tienen historia, son como como un tejido andino donde los hilos ya están entremezclados, entretejidos y son imposibles, o sea, donde es imposible separar todos los elementos. Son también procesos cambiantes y dinámicos, es decir, no es posible controlarlos, no es posible pararlos. Generan conflictos porque atacan nudos de interés, nudos de poder, de privilegio, requieren tiempo, mutan y evolucionan, involucran muchos actores, instituciones e intereses e implican cambios en las dinámicas del ejercicio de poder. Yo quiero compartirles este cuadro. Voy a explicarles con mucho detenimiento los distintos elementos. Ustedes también quisiera invitarlos a este que es el foro de transform de la se llama el foro de la transformación. Tienen ahí la página web www.transformationsforum.net y sobre transformación. Para quienes hablan inglés y para quienes no, bueno, pueden, yo creo que con las facilidades hoy del Google Translator, etcétera, traducir varios elementos. Yo creo que es uno de los foros que quisiera recomendarles, de los blogs para revisar varios artículos. Bueno, este cuadro tiene, pues que ustedes verán, tiene 4 columnas. La primera habla sobre el tipo de cambio, la segunda define los 3 tipos de cambio, ¿sí? El incremental, que es el cambio más suave, el cambio de reforma, que como dice su nombre, es de refutas centrales de cada tipo de cambio. En el cambio incremental, la pregunta o las preguntas centrales ¿cómo puedo hacer más de lo mismo? Y si es que las cosas que están haciendo se están haciendo bien.
El cambio de reforma se hace tiene las siguientes dos preguntas en su esencia, ¿sí? ¿Qué reglas se pueden crear y qué estructuras y procesos se necesitan? El cambio transformacional plantea otro tipo de preguntas, ¿no? ¿Cómo hago sentido de esto? ¿Cuál es el propósito? Empieza a aparecer una palabra, un concepto muy potente relacionado con la transformación, que es el propósito, ¿sí? Y cómo sabemos que estamos haciendo lo mejor, ¿sí? Entonces, cada tipo de cambio incremental de reforma y transformacional tiene unas preguntas en el centro. El cambio incremental pues se limita a enfocarse a lo que se está haciendo, y en la otra punta el cambio transformacional pregunta por el propósito de lo que se está haciendo. El propósito vamos a hacer, sí, también o sea, todos los, ya cambiando de propósito hablando como el sentido o el espíritu, el objetivo grande de estos tres tipos de evaluación. En el caso de la evaluación incremental, el propósito central es mejorar el desempeño. En la reforma es comprender y cambiar el sistema y sus partes. Y en el transformacional es innovar y crear posibilidades antes no imaginadas. Entonces, véanse, de cambio de desempeño a crear posibilidades antes no imaginadas. En términos de poder y relaciones, uno de los aspectos fundamentales relacionados con la transformación en la evaluación incremental confirma las reglas existentes. En la evaluación de reforma abre las reglas para revisión, y en la evaluación transformacional o para la transformación abre el asunto para la creación de nuevas maneras de abordar y de pensar el poder. Vamos al siguiente punto, que es la lógica de la acción. La lógica de la acción en la evaluación incremental es la implementación del proyecto, en la de reforma es el pilotaje, y en la transformación la experimentación. La experimentación, que significa también la capacidad de asumir y el espacio para asumir fracasos y la capacidad enorme de aprender. ¿Cuáles son las acciones arqueotípicas, no? En la evaluación incremental, la copia, la duplicación, la imitación. En la de reforma, el foco es cambiar la política, ajustar, adaptar. Y en la transformación, el foco es la visión, la experimentación y la invención. ¿Cuáles son la lógica de las herramientas? En la primera es la de negociación, la de mediación y la de visualización, o sí, proyección al futuro, una lógica de proyección, de visualización del futuro. Estos son los tipos de cambio que orientan la evaluación en sus distintas también dimensiones. En realidad, más que tipos de evaluación, son marcos de cambio, de niveles o tipos de cambio, desde el incremental hasta el transformacional, pasando por el cambio de reforma, que pues nos dan un marco también para pensar de qué estamos hablando cuando estamos hablando de una evaluación que busca contribuir a la transformación. Perdonen, aquí tratando de pasar. Perfecto. Aquí quiero compartirles también, vuelvo a las mediciones, porque en realidad, pues también en algunos casos, de pronto no es el nuestro, no es el mío, aunque aprendo mucho también de quienes se enfocan en la evaluación cuantitativa. Es muy importante pues el tema de los métodos mixtos, ¿no? Pero algo que hay que sí cuestionar, porque a veces pensamos que cuando tenemos números, promedios,
digamos que está solucionado el problema, que eso es lo mejor, porque eso no tiene injerencia del humano, de la subjetividad, etcétera. Yo creo que pues los números tienen tanta injerencia de la subjetividad y las personas como los no números y la información o la mirada cualitativa, porque un número es el resultado de una serie de acciones e interacciones humanas. Sí, en las encuestas se debate muchísimo lo que se va a preguntar, lo que no se va a preguntar, quién lo va a preguntar, de qué manera lo va a preguntar, y ya ni les digo lo que ocurre, ¿no? Ya conocemos seguramente y tenemos hasta anécdotas. Yo lo tengo una muy famosa que luego se tradujo en un artículo con un censo donde en realidad pues es la interacción humana de los encuestadores la que al final va a determinar cómo va tu información. Y bueno, para no dejarles con la expectativa, rapidísimo, la anécdota que tengo refiere al censo del 2001 en Bolivia. Bueno, yo ya estaba una década casada y bueno, estaba la famosa pregunta de las jefaturas de hogar, que más allá que yo tengo todo un rollo y una objeción al tipo de pregunta y hablar de jefes de hogar o jefas de hogar, pues cuando preguntó él, habíamos planificado con mi esposo, y cuando preguntó el encuestador quién era el jefe de hogar, dije que yo, porque más o menos ganábamos lo mismo con mi esposo, y él nos miró y nos dijo: imposible, tiene que ser un hombre, no puede ser una mujer. ¿Sí? Entonces, seguramente él apuntó que el jefe era mi esposo. Entonces, ahí ya tenemos una distorsión del dato. Bueno, volviendo a esta lámina, aquí está Joseph Stiglitz, como lo saben ustedes, él fue Premio Nobel de Economía en el 2001 y él hace un apunte muy interesante, es decir, lo que medimos es lo que valoramos, ¿no? Lo que medimos afecta a lo que hacemos. Perseguir el crecimiento del PIB en realidad puede contribuir a un empeoramiento de los estándares de vida. Se necesitan mejores indicadores para captar el bienestar y la sostenibilidad, ¿no? Indicadores que tienen que ver, por supuesto, con el diseño de las acciones, de las políticas, de los programas, de los proyectos, pero indicadores también que tienen que ver con la evaluación. En una evaluación uno también toma decisiones sobre lo que mira, pues tenemos, pero además desde dónde mira y qué nos va a indicar qué. ¿Sí? Si invertimos a veces muchísimo trabajo en las matrices de evaluación, en la fase de diseño y bueno, son opciones también, planteamos ideas de cómo vamos a medir o verificar en el sentido más amplio algo que luego pues puede no ir por ese lado, pero a su vez yo he hecho mucha reflexión en el último tiempo, cómo las matrices a las que invertimos nuevamente mucho tiempo luego quedan a veces en el olvido cuando se pasa ya a una fase de elaboración del informe, de sistematización de la evaluación. Un poco en la misma línea de cuestionar toda la objetividad, los números, los sesgos implícitos o explícitos también que existen en la evaluación, en la forma de medir, en la forma de valorar. Esta cita que me parece muy interesante también de Alicia Bárcena de la CEPAL en Montevideo del 2016, decía que se rompe el silencio estadístico, lo que no se mide no importa, ¿no? Volvemos a esta idea de que lo que medimos es lo que valoramos. Entonces, un poquito a manera de cierre de la evaluación transformadora, eso es una evaluación que busca apostar a a la transformación, que no busca apostar a una evolución incremental, que no busca apostar a una reforma, busca generar cambios grandes y profundos. Para eso, algo fundamental es de reconocer, por un lado, ya hemos hablado de la evaluación como una acción política en el sentido potente de la política, en el sentido transformador de la política, pero también necesitamos ahora hablar de las personas, las y los evaluadores como ustedes, como yo, que somos los actores al final de la evaluación. Y nosotros somos seres esencialmente subjetivos y subjetivas, ¿no? Por otro lado, es importante reconocer que las evaluaciones no se desarrollan en un vacuum. Las evaluaciones implican relaciones de poder y el poder es un asunto muy complejo. Yo les comparto así un poquito para hablar de un tema que, bueno, personalmente me apasiona y por supuesto es uno de los temas centrales de la transformación, es el tema del poder. Y el 2015 para la conferencia americana de la Asociación Americana de Evaluación,
a la cual tuve la oportunidad de asistir, desarrollé una ponencia que incluía esto que llamé la rueda de la ceguera de poder de las evaluaciones. O sea, yo trataba de visualizar dónde se anclaba en esta invisibilización, dónde se escondía el poder, porque el poder no es algo que se ve como una taza, etcétera. Poder es algo que fluye, es algo que inexistente a la vista, pero que todo el mundo percibe realmente, ¿no? De una u otra manera. A veces no entendemos bien lo que nos pasa o qué nos incomoda y son estos juegos del poder. En esta propuesta, que bueno, todavía tengo pendiente hacer un artículo, he tenido la invitación y la verdad no he tenido el tiempo, pero creo que sí, bueno, son 5 más años de madurarla, de darle vueltas a esta rueda. Em, eh, yo identificaba que el poder se escondía y se volvía o se existía una ceguera de poder en 4 ámbitos. En la percepción, la concepción de los otros, ¿sí? La relación con la otredad, estos otros siendo los pues beneficiarios entre comillas, el contexto y la comunidad, es decir, cómo vemos y qué entendemos y qué significa esto de conocer el contexto. La ética es un aspecto también para mí fundamental en las evaluaciones y a la cual también creo que se presta insuficiente atención, y el tema de los indicadores. En cuanto a la percepción de los otros, creo que sí es importante pensar cómo nos aproximamos, ¿no? Voy a empezar por el último punto y bueno, reconozco ahí mis obsesiones también como bueno, pues como alguien que le gusta escribir, le gusta pensar sobre distintos temas y como les digo, sobre el tema del poder. Yo creo que el concepto de beneficiarios y beneficiarias encierra una concepción desigual de poder, encierra una concepción de los otros como en situación de desventaja y desigualdad, encierra de alguna manera una concepción paternalista y encierra el supuesto de que los otros, como son tan pobres y están tan necesitados, cualquier cosa que se les dé les va a beneficiar, porque yendo simplemente a la parte de lo que dice el concepto, yo siempre digo, no voy a poner beneficiarios en mi informe de diseño, no voy a utilizar esa palabra, porque además solamente después de la evaluación yo voy a poder afirmar o tener un juicio, una valoración sobre si estas personas, estos grupos, se han beneficiado o no de la evaluación. Y sabemos que en muchos casos no solo no se han beneficiado, sino que han habido acciones, intervenciones políticas que han desfavorecido a grupos y han generado situaciones y efectos negativos de pronto no esperados, pero negativos al fin. Yo creo que también en esta relación con el otro y la otra está el tema de la exclusión, lo que respetuosa o la inclusión paternalista, ¿no? No puede que no los incluyamos como actores en su expresión máxima, autónoma y en igualdad, con una relación de igualdad, y simplemente les invito a observar el lenguaje que utilizamos, ¿sí? Sí voy a decirles a mis mujeres, como si las compráramos con un proyecto, que participen y que tienen que participar en el proyecto, en el grupo focal. O sea, presten atención, pongan atenta la escucha, son conceptos de hecho, que puede ser un muy interesante proyecto, pero a mí por lo menos un programa o política se me desdibuja cuando hablamos de beneficiarios, también se me desdibuja cuando digo que estoy empoderando a las mujeres, pero voy a traer a mis mujeres a que participen. Cuando nos hemos tomado la atribución o el derecho de poseer a mujeres a las cuales se les da a través nuestro, pero nunca es de nosotros, lo que se les da para mejorar su calidad de vida y donde pues sí también obtenemos beneficios de eso. Y también creo que es importante reconocer que la forma y la limitada muchas veces concepción del otro, la otra que participa simplemente como un informante. En esta relación muy funcional donde yo tengo mis preguntas y tú limítate a respondérmelas. O sea, yo entiendo que con todo lo que yo me reconozco un poco anárquica y no se trata de ir desde una mirada totalmente desordenada ni nada,
pero sí, de pronto nos podemos sorprender y de pronto el otro y la otra tiene algo que puede ser lo central de la evaluación. Por eso la escucha activa es fundamental y algo que ni siquiera hemos previsto en nuestras preguntas, porque nuestras preguntas se hacen desde lo limitado que conocemos. Y ustedes sabrán, o sea, yo siempre digo, con cada entrevista que hago ahorita, por ejemplo, con lo del UNFPA, el Fondo de Población, voy en la entrevista 20, me generan algunas certezas, bastantes ya hallazgos o prehallazgos, pero también cada entrevista me genera nuevas preguntas. Voy a pasar ahora al tema del contexto y la comunidad, ¿no? Donde en realidad buscamos también muchas veces generar un proceso de adaptación práctica, ¿no? A la realidad de la comunidad en nuestros procesos de evaluación. Creo que otros dos errores que tal vez como mis sesgos de boliviana, una es la idealización cultural, ¿sí? Yo realmente soy antropóloga y creo que la idealización cultural primero no es real y luego puede ser hasta irrespetuosa y paternalista, ¿no? O sea, en las culturas son dinámicas, las culturas tienen sus luces y sombras. Y creo que en ese sentido, pues estas formas a veces de idealización, de no tocar y de ideas de perfección de las comunidades indígenas y otras que también, bueno, de pronto no hay tantas afrodescendientes en Bolivia, pero hay pues 36 grupos étnicos, yo creo que la idealización no es positiva y la idealización está vinculada a algo que solemos hacer es también una ceguera frente a la diversidad y la desigualdad y a pensar que una comunidad indígena, rural, es única, es homogénea, no tiene disputas, no tiene jóvenes, no tiene personas mayores, no tiene mujeres y que creemos que al respetar todas las reglas y códigos de las comunidades, lo estamos haciendo perfecto. Discrepo y es un tema para debatir, porque en realidad también la transformación deviene del cambio cultural, o sea, la transformación deviene también del conflicto, de abrir temas no resueltos, de convocar a las mujeres a espacios donde usualmente no participan, de preguntar la palabra de los jóvenes y las jóvenes en contextos adultistas. La transformación y sus posibilidades nacen ahí. Lo otro se llama, a veces se denomina respeto a la cultura, pero en realidad también es una manera de pues preservar el status quo con todas sus cosas positivas, pero también negativas. Entonces, ¿dónde entra la transformación? Vamos al tercer cuadrante que habla de la ética. Em, yo creo que ahí hay varios temas, ¿no? Voy a empezar por diciendo que pues a veces hay normas, parámetros, códigos, etcétera, etcétera, de ética que están descontextualizados. Y esto se vincula con el segundo punto que dice ética sin ética, y este tiene que ver con un artículo que, bueno, ya son muchísimos años en el que participé como coautora, porque yo di ese término y bueno, ahí se generó una experiencia. No era una evaluación, era una investigación sobre un tema de salud en contexto en comunidades indígenas donde nos pedían que se firme, las mujeres participantes firmaran un protocolo que había sido diseñado en Nueva York y se tenía que cumplir. Bueno, no podrán imaginarse los retos que habían. Estábamos trabajando con mujeres indígenas, en su gran mayoría analfabetas. El protocolo estaba en inglés, teníamos que traducirlo y en un momento dado las mujeres habíamos construido una relación de confianza, y una de ellas dijo, pues firmemos una hoja blanca, ¿sí? O sea, entonces nosotras empezamos a generar toda una reflexión, cómo podíamos haber aprovechado y no hacer transparente esta voluntad en el sentido de que pues con eso podíamos haber resuelto la presión y el requisito, pero estábamos en una situación absolutamente contraria a la que se trata de impulsar desde los protocolos y los marcos éticos. Entonces, es fácil caer y yo creo que el tema de la ética no tiene un accountability, un seguimiento apropiado. Yo creo que los protocolos, los consentimientos no se
utilizan, pues ahora, bueno, con lo virtual también es a veces más complejo, más nos hacemos más olvidadizos, etcétera, etcétera. Pero tampoco hay una accountability, tampoco hay un seguimiento a cómo hemos utilizado, cómo hemos incorporado, si se han utilizado las herramientas, bueno, cuando hay menores de edad, etcétera, etcétera. Y finalmente los indicadores. Los indicadores, bueno, yo tengo una impresión de que tenemos una obsesión con el éxito y un pavor al fracaso, ¿sí? Entonces eso sesga o marca la cultura de evaluación y nuevamente se interrelaciona con procesos estos que decíamos conflicto de intereses, presión, no ponga esta palabra, pero es que no pongas que son pocos, pon que no son tantos, ¿no? Entonces, para que no parezca, entonces, pues procesos más o menos intensos de presión que tienen que ver con esta idea de obsesión con el éxito, más que una obsesión con el aprendizaje, con el crecimiento y con la transformación, es decir, con el éxito en el desempeño y en cumplir lo que nos hemos planteado, aunque a veces no estemos seguras o seguros de que lo que nos hemos planteado y por muy exitoso que sea, nos lleve a la transformación. Y aquí hay, bueno, nuevamente es un foco en el cumplimiento y una ceguera al cambio o al significado, al propósito que mencionábamos anteriormente. Esto es interesante, inclusive en procesos, digamos, que pueden tener un gran título, un objetivo transformador. Yo recuerdo hace muchísimos años un programa, bueno, de política pública, la verdad, millonario, eran varios millones, destinado al empoderamiento económico de las mujeres, que buscaba, bueno, daba crédito a mujeres rurales y bueno, se quiso potenciar el enfoque de género en el proyecto para que no solo sea con mujeres, sino realmente tuviese justamente un propósito transformador. Y ahí empezaron a salir cosas que tenían que ver con que la ejecución la hacían microfinancieras o entidades del sector financiero. ¿Qué tenían que ellos hacer? Tenían que colocar el dinero, ese era su indicador era de colocación, no era de empoderamiento, no era si la mujer quería, no quería, etcétera. Y lo que se empezó a visualizar era que en el proceso pues se habían vulnerado los derechos y se había perdido un poco el propósito mismo del proyecto. En el proceso se había pues privilegiado muchos casos la palabra de los hombres y los hombres habían ejercido presión para que las mujeres acepten, se había generado más violencia por la idea del control sobre los recursos, es decir, se había disminuido el potencial transformador del proyecto a partir de los indicadores y la forma de trabajo y los actores implementadores. Entonces, bueno, esta rueda sobre la ceguera de poder en las evaluaciones, que bueno, encantada en algún momento de que puedan retroalimentarla, pensar en otros temas también que podamos incluir. Vamos al punto 4. Ya hemos introducido algunos elementos sobre qué significa entonces ser un evaluador o evaluadora transformadora, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ir con algunos elementos. Esta imagen me gusta mucho porque realmente nos plantea cómo a veces nos sentimos, cómo a veces nos visualizamos, ¿no? O sea, ¿quiénes y cómo vamos a lidiar los evaluadores y evaluadoras con los problemas perversos y complejos de hoy? Y nada, bueno, ahora con yo creo que este año y medio de pandemia hay cosas que se han agravado, hay nuevos fenómenos, hay nuevas complejidades, pues todas y todos hemos pasado por el tema de tener que hacer evaluaciones o procesos similares a distancia, virtualmente. Yo recuerdo todavía con pavor, pero a su vez, pues con gratitud y aprendizaje, tener que diseñar una teoría de cambio participativamente a la distancia y eso que yo todavía no conocía las herramientas, que el whiteboard, etcétera, fue artesanal, rudimentario, funcionó, pero bueno, todas estas experiencias, cómo vamos a hablar con las mujeres rurales, cómo vamos a llegar a las productoras, pues bueno, tantos desafíos de pronto nos han mostrado también nuestra capacidad de aprendizaje, pero nos ha mostrado la complejidad.
Creo que también es importante señalar que no existe una única idea sobre lo que significa evaluar y sobre el rol del evaluador o evaluadora, ¿no? Entonces, creo que esto es importante. ¿Y saben cómo cuál es un ejercicio que hicimos el 2015 con Fabiola Mariles en el marco de un proyecto justamente de innovación en evaluación apoyado por Eval Partners? Nos pusimos a comparar perfiles de competencias para evaluadores, evaluadoras de 3 lugares de Sudáfrica, un perfil que se había desarrollado en Perú con el apoyo de USAID y el otro era el perfil de la Sociedad Canadiense de Evaluación. Eran cosas totalmente distintas, o sea, las ideas detrás de las competencias que debía tener un buen evaluador y evaluadora eran radicalmente distintas, ¿sí? Entonces, yo creo que es un elemento muy importante a considerar, porque a veces pensamos que cuando hablamos de evaluador, evaluadora, como muchos conceptos, tenemos unas conversaciones que pueden ser muy interesantes, muy largas, pero en realidad estamos trabajando a partir de imaginarios y supuestos distintos y estamos dialogando desde ahí. Las preguntas más básicas, ¿no? Que ya mencionaba un poquito en algún momento previo, era ¿por qué y para qué evaluamos, no? ¿Evaluamos para la rendición de cuentas, para el aprendizaje, para el uso? ¿O también estamos evaluando para algo diferente, para hacer algo más, para motivar algo más? ¿Cuál es mi motivación? ¿Cuáles son mis valores? ¿Por qué me importa y por qué me interesa evaluar? ¿Sí? Yo creo que son preguntas que nos debemos hacer para encontrar también nuestra conexión y para saber de pronto un poquito más, no les he escuchado, no los conozco, las conozco todavía, pero ¿cuál es mi motivación para participar específicamente en este curso de actualización? Entonces, algo fundamental es que se trata al final desde la evaluación transformadora y desde asumirme yo como evaluadora transformadora, que implica también difundir la voz, difundir este enfoque y tratar de motivar a otras y a otros actores, de evaluadores como actores de cambio. Entonces, se trata de tomar una posición sobre las desigualdades y estar activos o activos en la medición del cambio con las herramientas a nuestro alcance para contribuir de manera responsable y con una mirada amplia y estratégica a un futuro sostenible y equitativo con igualdad de oportunidades. Esta foto tal vez está sobreutilizada, es de una evaluación que hice yo de un programa hace años en un contexto rural, un programa de empoderamiento político de las mujeres, y después mirando esta foto reflexionaba, o sea, ¿qué pasó? Era en un contexto que se llama Tarabuco. Pues la señora era la destinataria del programa, pero ella no habló en la evaluación. Ella era quechua hablante, nosotras no hablábamos quechua. El señor tomó control total de la evaluación de la entrevista, el señor tomó las fotos, hizo los apuntes, me contactó posteriormente porque estaba haciendo un negocio con las mujeres, ellas eran sus tejedoras y quería abrir mercados, me llamaba. Entonces, yo lo que pensaba era en esta imagen, que puede ser muy bonita y muy simpática, están ocurriendo varias cosas que no estamos viendo, que no se están visibilizando. En esta imagen, sin decir nada, hay relaciones de subordinación, de exclusión, hay machismo, hay discriminación, hay colonialismo, hay patriarcado, hay desigualdad. Y el título de esta lámina, por eso es: lo importante puede ser invisible a los ojos y a las evaluaciones, ¿no? O sea, nosotras por eso la idea es también empezar a mirar más ampliamente los procesos de evaluación y la calidad en términos del potencial transformacional. O sea, nosotras logramos la entrevista, logramos la información, se entregó, la evaluación procedió, etcétera, etcétera. Pero lo que pasó en ese momento, ese día, me dejó muchísimas reflexiones. O sea, cómo podemos generar procesos que en todas sus dimensiones realmente mantengan y sean, tengamos que reportar, rendir cuentas sobre la calidad transformacional de estos procesos y de estas situaciones.
Como dicen Srilata Batliwala y Alexandra Pittman en este libro Captando el cambio en las realidades de las mujeres, en ocasiones incluso nuestras historias de éxito no son más que las formas en las que la estructura de poder está tratando, mediante pequeñas concesiones, de acomodar y contener la amenaza de un cambio más fundamental. ¿Se dan cuenta? Es una frase súper potente para no dejarnos engañar con pequeños cambios, pequeños éxitos, que son estas pequeñas concesiones que nos hacen distraer, bajar la guardia, bajar la energía y el esfuerzo de orientar y seguir orientando nuestro trabajo con propósito y a cambios más grandes, transformacionales de las desigualdades, de las brechas, de las injusticias. Entonces, de ahí viene este listado, un poco qué significa una evaluación transformadora y cuál es la urgencia de repensar, repensarnos y recrearnos. Primero tenemos que replantearnos las formas de ver, conocer y hacer y entender que no son nuestros ojos los que miran, somos nosotros a través de nuestra historia que miramos con toda nuestra historia a través de nuestros ojos. Nuestros ojos son simplemente el comunicador, pero en realidad estamos mirando cargados y cargadas de nuestra historia, nuestros juicios, nuestros sesgos. Debemos reconocer entonces la parcialidad de nuestra mirada de la realidad, asumir que todo el tiempo tomamos decisiones, desnaturalizar, asumir que cuando empecé la evaluación del UNFPA me pasan una lista, yo hago con ciertos criterios una selección de quién, yo cuando entrevisto a alguien hago una decisión sobre qué preguntas. Bueno, todo el rato estamos decidiendo, estamos seleccionando, estamos priorizando. Debemos movernos hacia nuevas posiciones, ver lo que no habíamos visto y remirar con nuevos ojos, con nuevos mirares lo que ya hemos visto. Mirar más allá de la intervención, descubrir sí y cómo se está produciendo el cambio a través de datos, de una teoría fundamental, es decir, de recoger información que nos dé nuevas pistas, ¿sí? Que se está orientando hacia el cambio. Creo que también, y quiero hacer un paréntesis, que toda esta idea de la transformación ya decía toma tiempo. O sea, otro concepto que creo que se ha banalizado, pero ya extremadamente es el concepto de impacto. Primero, un impacto, o sea, queremos impacto después de un año y le hemos cambiado de nombre a lo que son resultados a nivel de outputs y con las justas algún resultado a nivel de efectos o un resultado superior. Pero primero no podemos hablar de impacto ni en 1 ni en 2 años y en general el impacto va a medirse luego de concluida la intervención, la acción a los años y tiene en realidad a un impacto se contribuye, no nos podemos atribuir ni una organización, ni un programa, ni siquiera una política pública, no se puede atribuir como tal el impacto. Son demasiados procesos, dinámicas que se vinculan, que detonan para generar estos cambios profundos. Ya antes yo siento eso, que se ha perdido la claridad en la mirada de qué es y cuál es el alcance del impacto. Yendo a esta siguiente lámina, si entendemos que, que el impacto es eso, perdón, que la transformación es esencialmente algo que tiene que ver con desafiar, transformar y a su vez aprovechar el poder que se tiene, el poder positivo que se tiene, se necesitan varias cosas. Para desafiar estructuras de poder, digamos, jerárquicas, de privilegio, necesitamos ser escépticos sobre el éxito, ir más allá de los indicadores, como ya comentamos con la rueda de la ceguera, analizar los costos y efectos de los logros, abordar los efectos no deseados, fundamental, desarrollar estrategias y ser creativos para llegar a grupos excluidos, valorar la crítica interna y la disidencia, recordar que los otros también juegan al poder, hay macro y micropoderes, buscar significados, no respuestas, indagar, observar, escuchar más. Eso último es fundamental. Se dice que hoy la competencia comunicacional más importante no es hablar, aprender a hablar y mejorar el habla, es aprender a escuchar en silencio, proactivamente y también pues aprender a observar, a interpretar y a conectar información. Bueno, para terminar ya, no sé cuánto tiempo ha transcurrido, pero esta conversación bastante, bueno, espero que les motive y que más bien no les detone ideas para poder
creo que es la próxima semana, tener un espacio de intercambio, de preguntas y comentarios. Quiero presentarles 10 competencias nuevas, y no tan nuevas, o sea, tal vez nuevas en relación a la evaluación, ¿no? Pero no son competencias en sí nuevas, pero competencias importantes para evaluar y transformar en los tiempos de los ODS. La competencia uno, la reflexión y la autorreflexión. Justamente en ese ejercicio que hice el 2015 de mirar distintos perfiles de competencias, la única propuesta de perfil de competencia que incluía esta competencia era la de la Sociedad Canadiense de Evaluación, y en realidad incorporaba todo un set de competencias interesantes, diferentes, pero esta me encantó. O sea, no había, y creo que aún no hay, no he encontrado otros perfiles de competencias que le den importancia justamente a saber desde dónde estamos mirando, qué estamos mirando y eso, qué reflexionamos, y nuevamente a reconocer todos nuestros sesgos. La segunda competencia fundamental es la del liderazgo transformacional, que tiene que ver también o engloba las competencias estratégicas. El liderazgo transformacional tiene una serie de implicaciones. Por supuesto, tiene que ver con cómo se lidera el equipo, cómo se desarrolla la relación con el cliente, por supuesto, con los actores, genera todo un movimiento, ¿sí? Yo creo es fundamental saber que no vamos a generar evaluaciones transformadoras con procesos hacia procesos transformadores si las maneras en las que hacemos evaluación no cambian y las relaciones no cambian. Entonces, es una persona visionaria, pero que desde la horizontalidad, desde otro paradigma de liderazgo futurista nos marca y articula la evaluación, pero también el proceso que conecta la evaluación con esta posibilidad de cambio, con abrir las mentes de la organización también para recibir ideas, ¿no? Y estas ideas que pueden ser fuera incluso de los términos de referencia. Me hace recuerdo mientras hablo sobre esto, una evaluación donde nos decían, no, pero es que ustedes tienen que simplemente decir lo que ha sucedido, hasta que les mostramos que en realidad la clave era mostrarles el potencial del modelo que estaban aplicando. Era un modelo simple, había funcionado, ok, podíamos decir, check, funcionó, listo, interesante, pero en realidad lo más interesante de la evaluación era poder mostrar cuál era el potencial de ese modelo, en qué otras cosas podía evolucionar, crecer y fortalecerse. La competencia 3, y yo creo que espero también que, sí, que sea una de las competencias de las cuales hayamos aprendido en esta pandemia, en este año, tiene que ver muchísimo con pues nuestra relación y nuestra manera de conectarnos con los otros, y en este caso con la empatía. La empatía es la posibilidad de entender al otro, a la otra, y comunicarnos y establecer una relación en un marco de evaluación desde ahí. Tiene que ver con aspectos muy puntuales de poder comprender la situación, de ser flexibles y dinámicos en el proceso. Tiene que ver también con otros aspectos más estratégicos, pero esencialmente tiene que superar el sesgo súper tecnócrata, súper frío por esta idea de la imparcialidad, de conectarnos y poder establecer conversaciones críticas, reflexivas, profundas, auténticas, a partir de una conexión que no repite un parámetro, un supuesto de frialdad, indiferencia y de jerarquía a partir de eso. La competencia 4 tiene que ver con diálogos y relaciones interculturales. Yo creo que la interculturalidad no aplica hoy a nada más pues a otros países, culturas distantes, o sea, en el sentido amplio de lo cultural, vivimos en sociedades súper diversas, ¿sí? Tenemos, cuando hablamos de interculturalidad, podemos pensar en conversar con grupos de jóvenes, con grupos que representan culturas urbanas, movimientos, con mujeres digamos, que tienen una identidad marcada en un cierto sentido. Bueno,
simplemente pensemos en nuestra capacidad de establecer diálogos y relaciones con un otro, un otra, en sentido individual, en sentido colectivo, de cómo poder establecer diálogos horizontales de aprendizaje, de apertura, de reflexión conjunta. La competencia 5 es la creatividad, ¿no? Una competencia muy utilizada también, muy promovida en estos tiempos y yo creo que es fundamental. Está vinculada a la flexibilidad, o sea, para generar nuevas cosas y posibilidades también hay que soltar las creencias y las firmezas y bueno, creo que ha sido desde el sentido práctico, la virtualización, las formas de llegar, etcétera, una competencia que se ha requerido mucho, que se ha fortalecido y que requiere continuar haciéndose. La creatividad es una manera también para generar posibilidades transformacionales, es una manera de generar opciones y oportunidades desde un lado diferente, desde un lado de pronto que permita ser efectivos tanto en el proceso como en el propósito en términos transformacionales. No la confrontación, sino estas maneras que se llaman a veces, entre comillas, inteligentes de promover y gestionar el cambio sin eludir el conflicto. La competencia 6 tiene que ver con la aplicación de enfoques transversales. Yo siempre digo que en todas las evaluaciones ponen que se deben, por un lado, que se aplican en los programas, enfoques transversales, género, diversidad, derechos humanos, ciclo de vida, personas con capacidades diferentes, pero que también la evaluación debe aplicarlos. Entonces, yo creo que hay todo un tema de cómo gestionar la inclusión, la diversidad, la equidad, pero también en procesos de evaluación. Cómo aplicamos en los procesos de evaluación en los enfoques transversales y también cómo nos aseguramos cuáles son nuestras miradas y medidores, cómo operacionalizamos la evaluación de los enfoques transversales en los distintos programas y proyectos y políticas que evaluamos. La competencia 7 tiene que ver con el tema de la ética y el abordaje de los temas de poder y de privilegio intrínsecos a la evaluación. Un abordaje, pero también una accountability propio, pero también incluir en los reportes qué dilemas éticos hemos enfrentado. ¿Qué pasa cuando nos dicen, sí, les dejamos venir a la comunidad, pero quisiéramos esto a cambio? Sí, pero, sí, más o menos explícitos, o sea, ¿cómo gestionamos esto del poder, los privilegios y somos transparentes y cumplimos con los protocolos éticos? La competencia 8, pues y aquí está la imagen de los ODS porque representa la interdisciplinariedad y también la posibilidad de conectar temas, ¿sí? Para tener diálogos, para gestionar no solo equipos diversos, multidisciplinarios, sino también un enfoque integral de las problemáticas, un enfoque interconectado de las problemáticas y sus soluciones. La competencia 9 tiene que ver con la promoción del aprendizaje. Ustedes saben que ya no se habla solamente de monitoreo de evaluación, sino monitoreo de evaluación y aprendizaje. En muchos, si no la mayoría de los casos, la se ha quedado como un añadido, como un plus, pero no se ha integrado a la esencia. Bueno, hay dos retos, yo creo que en esto del monitoreo de evaluación y aprendizaje. Uno es el monitoreo. En general existen de manera genérica muchas debilidades en el monitoreo y por otro lado debilidades sin duda en el aprendizaje organizacional, cómo se inserta, cómo se promueve, cómo se articula sistémicamente también en el ADN de las organizaciones y como un propósito de la evaluación. Y la competencia 10 es la gestión del cambio, o sea, al final cómo la evaluación también da pistas no solamente al hacer súper concretas las recomendaciones que muchas veces escuchamos decir, no, pero háganlas súper concretas, no me digas así en general lo que hay que hacer, A, B, C, ¿no? Agarre, haga, sistematice, operacionalice. Pues bueno, yo creo que sí es parte, pero debemos transitar hacia un concepto más grande. ¿Cómo ayudamos a través de la evaluación y las recomendaciones para transitar de una pecera a otra, ¿sí? Estableciendo cosas concretas, pero sin perder la perspectiva y la esencia del cambio más grande. Bueno, con esto voy a terminar invitándoles a que hagamos que el cambio suceda. Creo que todas y todos tenemos la posibilidad, tenemos nuestra herramienta que es la evaluación. La evaluación es una herramienta para promover el cambio, para gestionar
pues estas posibilidades para crear oportunidades, para usar la evidencia, para usar la experiencia también como fuente potente para promover eh, transformaciones, para escalar el impacto, para, pues, bueno, masificar y expandir la voz de los cambios posibles para un futuro mejor, para una sociedad mejor. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido un gusto, un poco largo, no sé bien cuánto tiempo ha transcurrido, pero espero que los temas les interesen, les permitan generar otras visiones, hacerse preguntas tal vez no tan usuales, tal vez no tan cómodas, pero bueno, en eso estamos, abriéndonos posibilidades, nunca dejándonos de preguntar y bueno, va a ser un gusto encontrarles en unos días para poder intercambiar y compartir. Por mi parte, encantada, van a tener en el video y también en el PowerPoint mi dirección. Si quieren adelantar alguna pregunta, comentario, algún interés, con muchísimo, muchísimo gusto. ¿Sí? Muy buenas noches.